Bien, estamos aquí nuevamente para continuar con los videos tutoriales que deben servir como complemento para el uso de este libro, cuyo título es Física, Exámenes de Admisión y el Método Guaranca. ¿Qué cosa es el Método Guaranca? Una propuesta imaginativa, muy original, distinta a la que aparece en todos los libros del mundo, ¿no? De tal manera de que nos podamos introducir fácilmente al mundo de la física, ¿no? Especialmente dirigida para jóvenes que postulan a las universidades, ¿no? Y que tienen que manejar en un corto tiempo justamente la estrategia necesaria que les permita llegar rápidamente a la respuesta del problema, ¿no? Para los interesados en adquirir el libro, pueden escribirnos al WhatsApp, ¿no? Ahí podemos explicarles cómo es que lo pueden hacer, ¿no? Se lo mandamos a cualquier país de América, inclusive Europa y Rusia estamos enviando también. Y no se olviden de darle like a nuestro video, porque esa es la forma de retribuir justamente este trabajo, porque este es un trabajo, ¿no es cierto? Hay que dedicarle tiempo, eh, vale decir, una serie de costos manejamos justamente para poder hacer estos videos, que por supuesto buscan ilustrarle a todos los jóvenes y a los profesores también de qué manera podemos ir manejando estos conceptos, ¿no? Bien, entonces en este caso estamos hablando de un problema donde nos dicen que debemos determinar el valor de una fuerza F, se supone que es horizontal, aplicada sobre una esfera de 3 kilogramos, ¿no? Que se encuentra suspendida en una cuerda, ¿no? Que sea apartado de la vertical un ángulo de 45 grados, ¿no? Obviamente este alejamiento se ha producido por acción de la fuerza F, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que empezar a realizar para poder dar con la respuesta del problema es el gráfico correspondiente. O sea, la gráfica, el dibujo, va a ser determinante justamente en el éxito de la solución del problema. Y una de las primeras fuerzas que nosotros tenemos que introducir en el manejo de estas situaciones es definitivamente el peso, la fuerza de gravedad. ¿Qué cosa es el peso? Bueno, simplemente si nosotros suponemos que esto es la Tierra, el planeta Tierra está ejerciendo una fuerza de atracción sobre todos los cuerpos y sobre este también. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es una fuerza dirigida hacia abajo, que vendría a ser la fuerza de gravedad a la que simplemente le vamos a denominar peso. ¿Cómo se determina el peso de un cuerpo si nos dan el valor de la masa? Pues simplemente tenemos que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, ¿no? Y aquí tenemos que hacer una pauta. ¿Por qué razón? Una pausa. ¿Por qué razón? Porque esas dos fuerzas están actuando simultáneamente. La pregunta es, ¿cuál es el efecto que están produciendo estas dos fuerzas? Bueno, lo vamos a explicar acá y justamente se denomina ley del paralelogramo. ¿Para qué sirve la ley del paralelogramo? Para determinar el efecto resultante al actuar dos fuerzas sobre el mismo cuerpo, ¿no? Entonces suponemos por acá, por ejemplo, la presencia de una fuerza F1 actuando sobre un cuerpo y simultáneamente otra fuerza, vamos a llamarle F2, también actuando sobre el mismo cuerpo. Estas dos fuerzas están formando un cierto ángulo, ¿no? Que vamos a llamarle T. ¿En qué consiste la ley del paralelogramo? En un procedimiento gráfico para poder determinar justamente la fuerza resultante. ¿Y cómo se ejecuta? Bueno, formando un paralelogramo. Es decir, nosotros tenemos que trazar paralelas a cada una de las fuerzas, ¿no? En este caso, esas dos paralelas se estarían cortando en este punto, entonces la figurita que se había formado sería un paralelogramo, ¿no? Paralela con paralela. Y en la diagonal de este paralelogramo, mejor lo vamos a sombrear, en la diagonal de este paralelogramo justamente se encontrará la fuerza resultante. Vale decir, este es el procedimiento que se utiliza para poder determinar justamente la resultante de dos fuerzas, como en este caso tenemos. Entonces, si nosotros hacemos uso de esto, aquí vamos a ver cuál es el efecto combinado de estas dos fuerzas. Y para ello, como ya lo habíamos expuesto, lo único que tenemos que hacer es trazar paralelas, ¿no es cierto? A ver, empezaremos por trazar una vertical por acá, vendría a ser una paralela al peso, y luego una horizontal que vendría a ser la paralela con relación a la fuerza F, ¿no? Y en la diagonal de este paralelogramo justamente le encontraremos a la fuerza resultante, que en este caso sería así.
a esa fuerza resultante, ¿no? Nosotros le vamos a tener que oponer en dirección contraria una fuerza equilibrante, o sea, dirigida hacia arriba, ¿no? Y en la misma línea deberá haber una tercera fuerza. Esa tercera fuerza vendría a ser la tensión que hay dentro de este cable. ¿Cómo es eso de la tensión, profesor? Bueno, si esto fuera una banda elástica, un resorte, se estiraría, ¿no es cierto? Y al estirarse, la reacción deberá ser generando fuerzas contrarias, donde una de esas fuerzas justamente estaríamos graficando acá. O sea, dos fuerzas a partir del punto A y del punto B dirigidas hacia la parte interior. Entonces, una de esas fuerzas estaríamos graficando acá. Entonces, para que exista equilibrio, definitivamente esta fuerza de acá y esta de acá tendrán que ser de la misma magnitud. Entonces, tendríamos que poner acá así. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo en el problema? Bueno, me están pidiendo en el problema determinar la magnitud de la fuerza F, ¿no? Indicándonos que la tensión, o sea, la cuerda, está actuando, ¿no? Formando un ángulo de 45 grados. Ese mismo angulito de 45 grados lo vamos a encontrar por acá, porque estos dos ángulos son correspondientes, ¿no? Y dentro de este triangulito de líneas horizontales, encontramos acá un ángulo de 90 grados. Entonces, el triángulo que acabamos de sombrear sería un triángulo rectángulo. Y dentro de ese triángulo rectángulo encontraríamos el otro ángulo de 45 grados. Vale decir, este triángulo rectángulo ya es isósceles. Por lo tanto, los dos lados tendrán que tener la misma magnitud, los dos catetos tendrán que tener la misma magnitud. ¿Cuál es la magnitud de este cateto? Bueno, si me dicen que la masa es 3 y la aceleración de la gravedad es 10, entonces este cateto mide 30 newtons, ¿no? Vamos a ponerlo acá. 3 por 10, 30 newtons. Si este cateto mide 30 newtons, este de acá, por ser un triángulo isósceles, tendrá que tener la misma magnitud. Por lo tanto, acá también tendrá que ser de 30 newtons. Si esto mide 30 newtons, ¿cuánto mide la fuerza F? La fuerza F también mide 30 newtons. ¿Qué sería la respuesta del problema? Sin necesidad de hacer tanta complicación. O sea, una cuestión gráfica, llámale geométrica también, pero básicamente yo considero que es una situación en donde nosotros aplicamos básicamente lo que es el razonamiento matemático. Por lo tanto, esta estrategia creo yo que se puede aplicar a una gran cantidad de problemas muy parecidos, en donde el profesor tiene que fundamentalmente promover el uso de del razonamiento matemático, ¿no es cierto? Para que los alumnos puedan llegar fácilmente a la respuesta de los problemas. La idea es entonces hacer que puedan aprender la física, inclusive hasta los que no pueden aprender, ¿no? Entonces, hacemos un resumen nuevamente. El peso y la fuerza F son dos fuerzas que simultáneamente originan esta de acá. Para que este cuerpecito no se vaya hacia abajo, tiene que haber una fuerza contraria. ¿Cómo tienen que ser estas dos fuerzas contrarias? Iguales, ¿no? Entonces aquí tenemos una igualdad y dentro de este paralelogramo que viene a ser un rectángulo, la mitad es un triángulo isósceles con dos ángulos de 45 grados. Eso me dice que este cateto, o sea, este vector, tendrá que tener la misma magnitud que el otro vector. O sea, si esto mide 30, 3 por 10, entonces este de acá también mide 30, por lo tanto, la magnitud de la fuerza F también será igual a 30, ¿no? Y así tendríamos la solución del problema que, dicho sea paso, se puede obtener a simple vista. Porque no hemos tenido que hacer operaciones, ¿no? O sea, cálculos complicados, que el seno, que el coseno, que recordar. Yo creo que básicamente así nosotros podemos ir introduciendo a los jóvenes en el manejo justamente de estas situaciones, ¿no? Hay situaciones más sencillas que esa todavía, que por supuesto no la hemos querido hacer porque queremos despertar también el interés de parte de nuestros alumnos, quienes puedan sentirse motivados justamente por ver una estrategia diferente, una estrategia nueva, que maneja situaciones más sencillas que las que cotidianamente podemos encontrar en un libro, ¿no? Que lo que básicamente hay en los libros son métodos, o sea, resoluciones clásicas, en donde hay que aplicar una serie de conceptos, pero que al final de cuentas no son productivos, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa aquí para preparar el siguiente video, que tendríamos que ya referirnos al equilibrio de un cuerpo rígido. Traemos ahí una propuesta muy interesante que yo estoy seguro que a usted también le va a gustar.
no se olvide de darle like a este video y suscribirse y compartirlo, por favor, en su Facebook, ¿no? Creo que esa es una forma de pago que se les pide por esto que vamos a hacer hasta física moderna. ¿Quieren que hagamos hasta física moderna? Pues entonces denle like y compártanlo en su Facebook. ¿Ok? Ese es el pago que les estoy pidiendo. Si no lo hacen, no vamos a continuar. Bien, nos vemos, hacemos una pausa.